Hola, bienvenidos a mi nuevo video con Historia con Moni. Hoy les voy a exponer y platicar sobre Grecia antigua. Sí, es algo muy interesante y espero que les vaya a gustar. Les voy a decir su ubicación temporal, su ubicación geográfica, quiénes fueron los primeros que estuvieron ahí, algunos filósofos y sus etapas también. Pero bueno, espero que les guste y eso es todo. Bueno, primero hay que ubicarnos. Grecia no era un país así como hoy. Eran muchas ciudades separadas que hablaban griego, creían en los mismos dioses y tenían costumbres parecidas. A eso tiene un nombre, se le llaman Hellade. Estaban en los Balcanes, en las islas del mar Egeo y en las costas de lo que hoy es Turquía. Bueno, el primer mapa es el de los Balcanes, el segundo mapa es el de islas del mar Egeo y Jónico, si no me equivoco. Sí, Jónico, y la tercera es la de costa de Asia Menor. Una de sus características es que el 80% del territorio era montañoso, bueno, es montañoso. Mm, bueno, eso se hizo por dos cosas. Una, que era súper difícil viajar por tierra y así que cada ciudad vivía por su cuenta. Y la segunda es que tenían poca tierra buena para sembrar, así que se fueron al mar, como el mar Egeo y el Mediterráneo. Fueron sus carreteras y ahí se movían, comerciaban y vivían. Sus primeros pobladores antes de Atenas y Esparta hubo dos culturas que pusieron pues las bases. La primera son los minoicos, que es en las islas de Creta en el año 3000 a 1450 a.C. Eran comerciantes pacíficos, su centro era el palacio de Nosos, de ahí sale el mito del Minotauro. Luego llegaron los micénicos al continente en el año 1400 a.C. Ellos eran guerreros, vivían en fortalezas como Micenas, de ello nacen la Ilíada y la Odisea, las historias de Troya. Después que se cayeron los micénicos, Grecia pasó por cuatro etapas. La primera etapa fue la Edad Oscura, que fue del siglo V hasta el siglo X, aproximadamente en 476 después de Cristo y 1000 después de Cristo. También la época heroica del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo, aproximadamente del 750 antes de Cristo a 480 antes de Cristo. La época clásica del siglo V al IV antes de Cristo, aproximadamente desde 400 años antes hasta el 323 a.C. Y por último el periodo helenístico, que fue del siglo IV al siglo I a.C., aproximadamente en el año de inicios 33 a.C. al 30 a.C. En lo de su economía, cómo se ganaban la vida los griegos en un territorio así pues tan difícil como era antes. Bueno, como mencioné al principio, la agricultura en Grecia era bastante complicada debido al suelo seco y montañoso. Aún así, los griegos se adaptaron perfectamente cultivando lo que historiadores llamaban la triada mediterránea, que consiste en cereales como el trigo y la cebada. Aunque la tierra producía poco, debían importarlo. También el olivo, que era para producir aceite de oliva, y la vid, que era la producción del vino. El aceite y el vino no solo eran parte de su dieta diaria, sino que se convirtieron como pues uno de sus productos estrella. También practicaban la ganadería, pero a pequeña escala, principalmente de cabras y ovejas, que se adaptaban bien a los cerros roscosos. Debido a que la población era las polis, empezó a crecer como muy rápido durante la época heroica y las tierras agrícolas locales ya no alcanzaban para alimentar a todos los que vivían ahí, y pues los griegos desarrollaron su actividad económica como pues el más importante. También el comercio marítimo, ya que los griegos se convirtieron en los navegantes más hábiles de su época, construyeron barcos de carga robustos para cruzar los mares e intercambiar sus excedentes de aceite de oliva, también el vino y herramientas de bronce y piezas de cerámica fina a cambio de productos que les hacía mucha falta, como por ejemplo la madera de Fenicia, el papiro de Egipto, oro de Tracia y sobre todo grandes cantidades de grano y trigo provenientes de las costas del Mar Negro y de Sicilia. Esta necesidad de conseguir recursos y aliviar la sobrepoblación dio origen a un fenómeno clave, que fue la colonización griega. Como grupos de ciudadanos salían de su ciudad natal, llamados metrópolis, que era para fundar nuevas ciudades autónomas por todo el mar Mediterráneo y el mar Negro. Ciudades actuales como Marsella, que se encuentra en Francia, y Nápoles en Italia o Estambul en Turquía, nacieron originalmente como colonias comerciales griegas. Ahora
nos centraremos en lo interno de las polis. Aunque todas las ciudades compartían la misma identidad cultural, sus formas de gobierno e ideologías podían ser radicalmente opuestas. Los dos ejemplos más claros y extremos y famosos es lo de Atenas y Esparta. Por un lado tenemos Atenas, la cuna de la democracia. Tras pasar por monarquías y tiranías, las intenciones se desarrollaron un sistema donde el poder residía en los ciudadanos. Estos ciudadanos se reunían en una gran asamblea llamada la Eclesia, que es lo que encontramos en la imagen de la foto. Para los atenienses, la educación, el debate político, las artes, el teatro y la filosofía eran pilares fundamentales de la vida pública. O sea, como que todos tenían que saber de arte y filosofía. Y por otro lado, completamente opuesto estaba la Esparta, que era una oligarquía militar, algo así, que significa que el gobierno estaba en manos de unos pocos y estaba dirigida por dos leyes, una dirarquía y un consejo de ancianos llamado la Jerusía. Toda la vida en Esparta estaba diseñada por y por las guerras, y a los niños varones se les separaba de sus madres a los 7 años para someterlos al agoge, que era un entrenamiento militar extremadamente duro y cruel, enfocado en la disciplina, también el dolor y la obediencia. Qué feo, la verdad. Y también, incluso las mujeres espartanas recibían entrenamiento físico pesado, ya que la sociedad creía que las mujeres fuertes engendrarían guerreros fuertes. A pesar de estas enormes diferencias políticas, en la estructura social general del mundo griego veremos que compartían una pirámide bastante rígida y dividida en tres grandes grupos. La primera es la cúspide, que estaban los ciudadanos. Eran únicamente los hombres libres nacidos en las polis y que tenían propiedades. Ellos eran los únicos que podían votar y los que tenían la obligación de defender a la ciudad en el ejército, como los opílitas. El segundo es en medio estaban los no ciudadanos libres, que era en Atenas se llamaban matecos, extranjeros, y en Esparta periecos. Eran personas libres, eran artesanos, médicos o comerciantes. Podían enriquecerse mucho, pero no tenían derecho a poseer tierras ni a participar en las decisiones políticas de la ciudad. Y las mujeres también entraban en una categoría de no ciudadanos y vivían bajo la tutela de un hombre y se encargaban del hogar. Y la tercera es que en la base más baja, sosteniendo absolutamente todo los economía, estaban los esclavos, que eran personas que no tenían ningún derecho, considerando legalmente como propiedades o objetos de sus dueños. O sea, los podían comprar o así. Y también ser prisioneros de guerras o hijos de otros esclavos. Trabajaban de forma invisible en las minas y en los campos de agrícolas. Y en las tareas domésticas también, hacían lo posible para que los ciudadanos tuvieran tiempo libre para dedicárselo a la política, a la guerra o a la filosofía. Los conflictos que marcaron el auge y la caída de esta civilización, como el comercio era el motor económico de las polis, el control de las rutas marítimas y de los mercados desató tensiones brutales, tanto con potencias extranjeras como entre los propios griegos. El primer gran reto llegó desde el exterior con las guerras médicas, que es lo que vamos a exponer ahorita, a explicar. Y a principios del siglo V a.C., el gigantesco imperio persa intentó conquistar la Grecia continental para expandir sus dominios y controlar el comercio marítimo del Egeo. Ante esta amenaza de destrucción, las polis griegas, lideradas por el poder militar de Esparta en tierras y el poder naval de Atenas en el mar, decidieron unirse. Tras batallas legendarias como las de Maratón, las Termópilas y la Salamina, los griegos encontraron derrotar milagrosamente al imperio más grande del mundo. Esta victoria cambió las reglas del juego, pues Atenas salió sumamente fortalecida y creó la Liga de Delos, que es una alianza de decenas de ciudades marítimas que aportaban dinero para mantener una flota defensiva. Pero Atenas empezó a usar ese dinero de forma corrupta para embellecer su propia ciudad y construir el Partenón, y obligar de forma agresiva a otras polis a comerciar bajo sus propias condiciones y su propia moneda. Básicamente Atenas creó un imperio comercial marítimo. Y esto desató la alarma de Esparta y sus aliados, quienes veían como terror como Atenas monopolizaba la economía del Mediterráneo, y la respuesta fue la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue un conflicto civil devastador que duró casi 30 años, y fue mucho, desde el 431 hasta el 404 a.C. Esta no fue solo una guerra de soldados, fue una guerra comercial total. Atenas bloqueaba los puertos de los aliados de Esparta para asfixiarlos económicamente, y mientras que Esparta destruía los campos agrícolas de Atenas por tierra por cortar su suministro de comida, al final, con ayuda financiera de los persas, Esparta logró destruir la flota naval de Atenas y ganar la guerra. Pero sin embargo no hubo un verdadero ganador. Este conflicto civil tan largo dejó a toda Grecia económicamente
en quiebra, literalmente lo dejó en quiebra. Y pues los campos quemados, la población diezmada, los polis quedaron tan debilitadas e incapaces de reconstruirse, ya que pocas décadas después del rey de Filipo II de Macedonia y más tarde a su hijo Alejandro Magno, y pues la conquistaron con total facilidad, poniendo fin a la era dorada de los polis independientes. Bueno, ya para pues concluir con esta exposición, podemos ver claramente que la antigua Grecia no fue una cultura homogénea ni estática. Fue una civilización dinámica que nació del desafío de una geografía difícil que los empujó al mar y pues los convirtió en comerciantes globales. Sus diferentes visiones de la vida los llevaron a crear desde los sistemas democráticos más avanzados hasta las sociedades militares más estrictas. Pues desafortunadamente sus propias ambiciones comerciales, la competencia por los mercados marítimos y el orgullo político los arrastraron a guerras civiles que pues, causaron su propio declive. A pesar de su caída política, su legado en la filosofía, la política, la ciencia y el arte y el comercio cruzó las fronteras del tiempo y pues sigue siendo la pilar fundamental sobre el cual está construida nuestra sociedad occidental actual. Bueno, por mi parte esto sería todo. Espero que esta explicación detallada les haya gustado a comprender mucho mejor y profunda más pues el mundo de la antigua Grecia. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Que tengan muy bonito día. Adiós en el próximo video.